y transporte aquí en la provincia de Tucumán, ya UTA, el gremio de tranviarios y automotor, plegado, así que bueno, atenti a algunas cuestiones que surgen respecto de qué va a pasar con las clases sí, clases no. Bueno, atención, te vamos a informar toda la mañana hasta las 2 de la tarde, por supuesto, pero luz verde hasta las 10 nada más. Y ahora sí, avanzamos con nuestra próxima entrevista. Estamos justamente aquí con Florencia Sabaté, integrante de Fundación Mujeres por Mujeres. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. Buenas, un gusto estar acá y bueno, también conocer el estudio que está quedando tan lindo. Gracias. Bueno, queremos hablar de básicamente de varias cuestiones que están surgiendo a nivel género, que ha quedado bastante postergado en este perfil ideológico y político que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, o postergado o relegado, o cuál sería de alguna manera el mote que le podemos poner al tratamiento por ahí de las mujeres y diversidades en este contexto donde Javier Milei tiene un plan motosierra. ¿En qué lugar quedan las diversidades y las mujeres? En un lugar de ciudadanía de segunda, ¿no? Yo creo que desde que empezó la campaña y empezó este personaje tan mediático en términos de redes sociales, y empezó a cooptar ciertos discursos que quizás desde los feminismos subestimamos, ¿no? Subestimamos que habían ciertos debates en términos democráticos que estaban saldados, ciertos derechos que para nosotras son tan importantes en términos de acceso a ciudadanía, pero mucha gente quizás los abordaba desde el resentimiento, y bueno, y ese resentimiento eventualmente se transforma en odio y se traduce en las urnas, ¿no? Porque el resultado que tenemos hoy fueron urnas con odio. Y fue también una ciudadanía que no logramos transmitir desde lo discursivo y desde lo narrativo. Entonces, creo que es un gobierno que desde lo discursivo trata de deslegitimar la perspectiva de género como si fuese extraíble de las normas, y en realidad responden a compromisos internacionales que tiene Argentina, ¿no? Esto de el lenguaje inclusivo, sacarlo, en realidad no es que se saca una E, se elude a todas las identidades que no cuadran dentro de los binarismos. Entonces lo que conviene preguntarnos como sociedad es, ¿para quién está gobernando la libertad avanza? Si saca a las diversidades, si nos obstruye a las mujeres en nuestro acceso a derechos. Pareciera ser que está gobernando solo para los varones propietarios, instruidos, ricos, ¿no? Eso es lo que da a inferir este gobierno. ¿La gente de bien? Y los argentinos de bien, sí, las argentinas de bien no parece. Bueno, en este sentido, de alguna manera el impacto del cierre del INADI también tuvo, por ahí muchas personas piensan que no en lo físico, en lo real, en la diaria, pero tal vez porque nunca necesitaste usar el INADI. Entonces, para aquellas poblaciones que sí lo recurrían, y muchas mujeres también incluyendo, ¿no? No solamente las diversidades allí. Totalmente. El INADI era un organismo central en la prevención, en el monitoreo y en el acceso de derechos y la prevención de discriminación en términos de género a nivel nacional, y tenía su sede en un montón de provincias. Y retomo lo del INADI, me parece muy importante por lo que sucedió esta semana, el feroz ataque en Barracas, 2 molotovs, digo, no es tan habitual, donde una de las personas, una de las víctimas, fueron 2 parejas lesbianas, una de las víctimas murió. Cuando hablamos de los discursos de odio, que tanto se han reproducido en la campaña de Javier Milei, con tanta ferocidad, que yo no recuerdo en otras campañas donde haya estado tan habilitada la violencia en redes sociales, y tan habilitada la violencia política también a otras funcionarias que ya ejercen cargos políticos. Cuando hablamos de que los discursos políticos matan, o sea, de los discursos de odio matan, acá tenemos el resultado, ¿no? Claro. Cuando la institucionalidad habilita la discriminación, resulta en esto. Es así. Ahora, ¿qué pasa en las provincias? Porque estamos hablando de un plano nacional, pero creo que las provincias también tienen sus autonomía, propias realidades, ¿no? por supuesto, sus propias realidades. Las provincias todavía está por verse, ¿no? Sí hemos podido observar, digamos, como algunos giros interesantes, como por ejemplo la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidades, se llamaba así antes y ahora se llama la Secretaría de la Mujer, que desde lo simbólico por ahí
puede pasar como desapercibido. Sin embargo, bueno, responde a esto que decíamos. Sí, lo llamativo es el cambio de nombre cuando hay una referente que viene de esta lucha por esto, ¿no? Sí, pero yo creo que no tiene tanto que ver con los referentes, sino con una política, digamos, o sea, con qué, a dónde estamos alineándonos, ¿no? O sea, este famoso Pacto de Mayo, que se viene con toda la intensidad, responde también a dejar afuera de este proyecto nacional refundador, como lo dice el presidente, a un montón de personas. Las provincias tenemos la gran desventaja de que somos interseccionales, más cuando somos del norte. Para quien no sepa qué es la interseccionalidad, es la sumatoria de capas que hacen que el acceso a derechos sea más difícil. Por ejemplo, yo soy mujer, soy del norte, pero tengo la ventaja de que soy instruida. En cambio, si soy mujer, soy del norte y encima no soy instruida y aparte pertenezco a una comunidad originaria, digo, mi acceso a derechos va a ser mucho más dificultoso en una política peronista. Imagínense ahora donde la gente pobre va a estar mucho más desfavorecida por esta motosierra, ¿no? Hablabas de lo simbólico, ¿no? Y me quedo pensando también en el Día Internacional de la Mujer, el cambio de nombre en el Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres y a quienes se reivindicó. Hay todo una serie de mensajes que son claros, ¿no? De alguna manera a dónde se está ubicando el lugar, el posicionamiento que tomarían las mujeres o las diversidades en ese sentido. Y preguntarte por qué esto, así como a veces del lenguaje, se puede pasar a la violencia física porque los discursos de odio habilitan. Tenemos un presidente que tiene un perfil bastante hater, por así decirlo, sí, ¿no? Total. En las redes y en su propio discurso también oral. Digo, ¿cómo hacemos cuando pasa este tipo de violencia institucional, en este caso a las leyes? ¿Qué pasa con, por ejemplo, no darle mucha atención o no respetar la ley de cupo trans o la moratoria previsional, ¿no? Básicamente un montón de amas de casas que han podido tenerlo y una serie de derechos ganados, adquiridos, que hoy hacen que la calidad de vida de esas mujeres o esas familias incluso sea distinto. Pero este plan motosierra impactando en género y en la moratoria propiamente, ¿cómo lo analizas? Yo no soy del campo de las leyes, pero trabajo con muchas abogadas que tienen la profunda convicción de que el derecho es para todos y por ello tiene que ser explicado de manera en que todos lo podamos entender. Porque si no llegamos a estas instancias donde pareciera ser que el Estado es un entelequia aparte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que analizarlo de todas sus aristas, no solo desde el derecho y desde que esta ley de bases es inconstitucional, lo dijeron un montón de constitucionalistas, digo, avasalla un montón de otros acuerdos en términos de leyes que hay, eso desde lo formal. Pero ¿qué podemos hacer la ciudadanía? Y si se llama al paro, ir al paro, porque todos vamos a vernos afectados, no solo el ama de casa que logró, porque todas las tareas de cuidado que históricamente han sido invisibilizadas eran trabajo y con la jubilación de ama de casa se ha reconocido ese trabajo. Ahora, con el PUAM, que es el plan, digamos, de jubilación que se quiere tener, las mujeres van a verse sumamente afectadas y van a cobrar un 20% menos de lo que cobraban, digo, o sea, y siempre en tiempos de crisis, la motosierra va a contar por lo más fino y lo más fino vamos a ser siempre las mujeres. O sea, no nos ilusionemos tanto con que se va a fortalecer nuestra ciudadanía. ¿Y qué podemos hacer? Analizar lo discursivo, analizar por qué hemos llegado hasta acá, quién ha sido el electorado. Sí, pero también tiene mucho que ver, ¿no? Esto de los medios de comunicación y la difusión por supuesto. Hace pocos días Nicolás Márquez fue repudiado por lo que decía, ¿no? En el programa de Tenemos, que realmente uno lo escuchaba y no podía creer lo que estaba diciendo cuando hablaba de la homosexualidad, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que hay como muchas, y yo creo que responde también a esto que veníamos hablando. Cómo se habilitó, o sea, se dio rienda suelta a la opinión sin fundamentos, a la opinión sin empatía, a la opinión sin límites, ¿no? El INADI tenía un rol fundamental en que, por supuesto que puedas opinar, pero siempre y cuando
no discrimines, no faltes el respeto, o sea, nadie iría a un programa a decirle al conductor que es hetero y que es cis, esto y aquello. Sin embargo, sobre una persona trans siempre se comenta esto y aquello, porque es lo primero que nos surge. Bueno, no debería ser lo primero que nos surja, ni sobre una persona trans, ni sobre una lesbiana, ni sobre un gay, ni sobre una persona que es visiblemente de alguna etnia, porque todo está habilitado en este contexto de hoy en día, no es solo económico, es también cultural y es sumamente político. Entonces, los medios, por supuesto que tienen un rol importantísimo, construyen sentido, construyen también, solidifican narrativas. Milei no sería lo que es si no es por periodistas como Feynman, o sea, no vamos a enumerar la larga lista, pero es un personaje que se erigió como figura a través de su paseo como panelista en los medios. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía? Entender esas estrategias, resistir sabiendo que los derechos básicos van a volar. O sea, entendiendo que esto es una cuestión política, pero también de gestión pública. Hay una ordenanza en Capital que al parecer fue aprobada, estuvo en vigencia poco tiempo, pero hoy se desconoce y tiene que ver con el cupo laboral trans. sí. Se esperaba la adhesión del resto de las municipalidades, eso por lo menos no ha sido efectivo, pero digo, cuán fundamental es, ¿no?, que estas ordenanzas no queden en el tiempo y que estos cupos se cumplan realmente. Sí, totalmente. Y también sobre el cupo trans y sobre los cupos, en general hay como mucha discusión sobre por qué un cupo, por qué la gente no puede entrar si quieren igualdad, porque hay algo básico que se llama medidas de acción positiva, ¿sí? Las medidas de acción positiva entienden que estamos en un contexto desfavorable para ciertas identidades, entonces equipara un poco la escala. La igualdad no es equidad, no es lo mismo para todos, porque desde el punto básico, desde la línea de partida, hay algunos que están mucho más atrás. Entonces, por supuesto que no van a llegar a la carrera al mismo tiempo. Entonces, la igualdad es, bueno, que empecemos todos desde el mismo lado, ¿sí? Y el cupo trans tiene un poco ese objetivo. Un 1% del Estado, digamos, del sector público, va a ser para las personas trans. Porque también tenemos que reconocer que hasta hace unos años la expectativa de vida de las personas trans era de entre 30 y 35 años. Digo, yo tengo 25, o sea, no me imagino tener esa expectativa de vida. ¿Por qué es esa expectativa de vida? Porque a muchas personas trans las echan de su casa, porque muchas personas trans viven en la calle, son trabajadoras sexuales, contraen enfermedades de transmisión sexual. Digo, no es una generalidad, pero también hay que hacerse cargo de esas realidades y de cómo también las políticas públicas incluyeron a todo un sector de la ciudadanía que hoy, con esta motosierra, van a quedar, y volviendo al comienzo, como ciudadanos de segunda. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras respecto del paro que vamos a tener mañana? Sí, por supuesto. Nada, que la gente vaya a las calles, se movilice. Creo que el 23 de abril fue histórico en términos de ciudadanía universitaria, de ciudadanía estudiantil y nada, nos vamos a seguir encontrando en las calles porque las políticas de género se defienden, porque las políticas laborales se defienden y porque ninguna motosierra nos podrá sacar nuestros derechos. Gracias, Florencia. Era Florencia Sabaté de la Fundación Mujeres por Mujeres y seguimos avanzando en la información en este día miércoles. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos con más.